La leyenda de Sant Jordi nos traslada a Montblanc, un pueblo medieval en Cataluña donde un temible dragón aterrorizaba a sus habitantes. Para calmar su furia, cada día sacrificaban a una persona elegida por sorteo. Un día, la suerte recayó en la hija del rey. Cuando la princesa se dirigía al sacrificio, apareció Sant Jordi, un caballero valiente que enfrentó al dragón con su espada. Al derrotarlo, de su sangre brotó un rosal de rosas rojas. Sant Jordi tomó una rosa y se la entregó a la princesa como símbolo de amor y admiración. Hoy, esta leyenda inspira una tradición. El 23 de abril, en Cataluña, los hombres regalan rosas a las mujeres y las mujeres regalan libros a los hombres, para celebrar el amor y la cultura. En este episodio nos apropiamos de esta historia como punto de partida, porque al igual que en Sant Jordi, hoy los libros son los protagonistas. Hola queridas oyentas y bienvenidas una vez más al podcast de las literatas. Para las que no nos conozcáis todavía, yo soy Sadie y llevo la cuenta de Instagram literatur.com y la cuenta de YouTube que subo cosas muy de merienda en merienda, Literatur. Y yo soy Marta y llevo la cuenta en Instagram y en YouTube de Antígona Lectora. El episodio de hoy es un formato nuevo al que vamos a llamar episodio loco y hablaremos de un montón de cositas diferentes con un hilo conductor que el de hoy son los libros. Son los libros porque estamos en abril y es la Navidad de las lectoras aquí en Cataluña. Y además el mes que viene, en mayo, es la Feria del Libro de Madrid, que es la Navidad de los lectores de allí. Así que es muy buena época para celebrar los libros y la lectura, aunque nosotras ya sabéis que esto lo hacemos siempre. Entonces, para iniciar el episodio, os vamos a contar unas cuantas curiosidades sobre libros, pues que Marta y yo hemos estado investigando, y vamos allá. Voy a empezar hablando porque, bueno, a mí una de las cosas que más me gustan de los libros son las dedicatorias y los agradecimientos, porque ahí siempre hay como mucho salseo, ¿no? Ves a quién se lo dedica, quién agradece, qué historias se entretejen ahí alrededor de este libro. Y lo curioso es que el mes pasado, o no, este mes, a principios de mes, terminé un libro que estaba leyendo que se llama Poemas Amanda, de Carmen Conde, que si no me equivoco está editado por Torremozas, y el prólogo de la editorial, o sea, el prólogo que tiene el libro, hace una mención especial como a las dedicatorias en la obra de Carmen Conde, ¿no? Entonces ahí aparecía de manera muy breve como que las dedicatorias, aparte de ser un elemento literario, ¿no? Tienen como un peso simbólico y emocional significativo, y que su origen se remontaba a la antigüedad clásica, que yo de esto no tenía ni idea. Entonces me pareció como muy curioso y he decidido pues hablaros un poquito de esto, ¿no? Se ve que esto en la antigüedad clásica los autores dedicaban estas obras a benefactores o figuras prominentes como una forma de agradecimiento o para asegurarse el apoyo financiero. Luego, durante la Edad Media y el Renacimiento, estas dedicatorias continuaron siendo una práctica común, pero con un enfoque más formal, y eran una estrategia también para establecer alianzas con mecenas o instituciones poderosas. Que me fascina esto porque, claro, no sabía que, vamos, no tenía ni idea. Sin embargo, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo, las dedicatorias han ido evolucionando hacia un espacio más personal e íntimo. En la literatura moderna, especialmente en las obras escritas por mujeres, las dedicatorias se han convertido en una herramienta para visibilizar afectos, relaciones personales y luchas internas que muchas veces no encuentran lugar en el cuerpo principal de la obra. Y este cambio es particularmente significativo porque refleja cómo las autoras han utilizado este espacio para desafiar las normas sociales y literarias que históricamente han limitado su voz, como es el caso de Carmen Conde. Carmen Conde utiliza la dedicatoria como un acto profundamente personal y simbólico, ¿no? Amanda se convierte en algo más que una destinataria y es una figura que encarna el amor, la inspiración y la conexión emocional que atraviesa toda la obra. En este caso, la dedicatoria no solo abre el libro, sino que lo dota de un contexto emocional que guía pues, a los lectores y las lectoras a través de los poemas.
Este gesto también, por parte de Carmen Conde, se podría interpretar como una forma de resistencia, ya que Conde vivió en una época donde las relaciones afectivas entre mujeres eran invisibilizadas o censuradas, y utiliza ese espacio, ¿no?, como para reivindicar su vínculo con Amanda. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo como muy interesante, ¿no? Porque nos permite reflexionar cómo las dedicatorias pues pueden ser leídas no solo como un gesto privado, sino también como una declaración pública sobre los afectos y las redes emocionales que las sostienen. O sea, se convierten en algo más que un mero formalismo literario, para pasar a ser un espacio cargado de significado donde las autoras han podido reivindicar su identidad. Pues Qué no sé. guay. Sí, la verdad es que, o sea, es muy interesante. De hecho, claro, hay un montón de autoras, incluso ponía como que Virginia Woolf, ¿no? También hacía esto un poco en las dedicatorias, o Silvia Plath, y me parece como interesante. Es súper interesante. A mí también me encanta leer las dedicatorias y sobre todo los agradecimientos. Vale, pues la primera curiosidad que os traigo yo hoy, quiero hablaros de Titibilus, o también conocido como el patrón de la gente de letras en general. Entonces, ¿quién es Titibilus? Pues es un demonio que durante la Baja Edad Media se creía que trabajaba en nombre de Lucifer o Satanás para crear lo que conocemos como lapsus lingüísticos, que se traducían en, por ejemplo, pues que los escribas, ¿no? Que ya sabéis que copiaban a mano los pergaminos con las escrituras y toda la vaina, pues se equivocasen al escribir o se les cayese la tinta encima de la hoja, hiciesen cagadas varias que en un momento en el que tú escribes con una pluma en un pergamino hecho con piel de cabra y no hay típex, pues toca bastante la moral. También se decía de él que incitaba a que durante la misa o mientras tú estabas ahí diciendo tus Padre Nuestros, pues te diese por empezar a lo que llaman charla ociosa o el piqui piqui de toda la vida, te equivocases pronunciando algo, no vocalizases bien o te olvidases alguna palabra necesaria, ¿no?, en esa oración, y que todo eso eran como brechas en la santidad de la acción para la tentación y el infierno y todo esto que les gustaba tanto a la peña medieval, ¿no? Lo gracioso de este demonio es que lo que empieza como eso, ¿no?, una figura supuestamente maligna, acaba convirtiéndose en una figura cómica, y se le acaba conociendo como el patrón de los escribas, porque claro, si tú puedes culpar de todas tus cagadas a un ser del inframundo, pues anchas Castilla, tú ya puedes hacer lo que te dé la gana, que no pasa nada porque la culpa es de Titibilus, ¿no? Entonces, claro, cualquier error en un manuscrito, que además, claro, los manuscritos, estos pergaminos, se copiaban unos a otros. Entonces, el primer monje se deja una H y eso ya se escribe sin H para toda la eternidad. Pues era como que siempre la culpa era de este demonio, ¿no? Al punto de que hay un señor que es historiador, se llama Mark Drogin, tiene un manual sobre caligrafía medieval publicado en 1980, en el que señala que durante el último medio siglo, o sea, esto ya estamos hablando como de para aquí, todas las ediciones del Oxford English Dictionary han incluido alguna referencia de página incorrecta con una primera mención de Titibilus a pie de página. O sea, Titibilus tiene la culpa de ¡Qué todo. fuerte! Y hay una anécdota que es como quizá una de las más célebres anécdotas, ¿no?, que relacionadas con este demonio, de las cosas que se le han culpado, que tiene que ver con lo que se conoce como la Biblia maldita, que yo la llamo la Biblia traviesa traviesa. También la llaman la Biblia adúltera o la Biblia de los pecadores, que básicamente se trata de una edición de la Biblia de 1631, publicada por Robert Barker y Martin Lucas en Londres, que en un principio la idea es que fuese una reimpresión de la Biblia del rey Jacobo. Pero en esta época hay la imprenta, ¿no? Entonces, supongo que ya lo sabréis, los libros se componían como en una especie de planchas, ¿no? Y tú ponías como todas las letritas y eso se imprimía. Pues estos dos señores, en lo que estaban poniendo las letritas, se debieron despistar un momento y en el apartado de los 10 mandamientos, en la frase no cometerás adulterio, se les olvidó añadir la palabra no, quedando así uno de los mandamientos como cometerás adulterio. Entonces, bueno, aquí evidentemente fue obra de Titibilus y esta es como la anécdota más famosa, ¿no?
Y claro, yo como gente de letras y traductora y correctora, pues la primera vez que oí hablar de este demonio me pareció maravilloso. De hecho, llevo un tatuaje que es el demonio Titibilus. ¡Qué Y fuerte! ahora, pues, si me equivoco, sí, sí, la culpa es de él y ya está. Claro, mucho más fácil. Yo me lo voy a apropiar también a esto para llevarlo a todos los planos de mi vida, a Titi Virus. Claro, tía, cuando nos equivoquemos en el podcast a partir de ahora ya sabéis de quién es la culpa. Vale, pues yo ahora vengo a hablaros de una historia, o sea, que me enteré a raíz de haber leído el libro de Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet en febrero, que fue uno de los libros que, bueno, de mis favoritos de febrero. En este libro lo que hace Bonet es hablar sobre la muerte y el suicidio de su hijo Daniel, ¿no? Lo curioso de todo esto es que Piedad Bonet y Chantal Maillard, que son ambas poetas reconocidas por sus trayectorias literarias, comparten el hecho de que sus dos hijos, que se llamaban igual, tenían la misma edad y se suicidaron desde la misma altura, ambos. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de cómo se da esto, ¿no? ¿Quién se entera de esta situación? Y para eso os voy a poner un poco en contexto. Piedad Bonet, como decía, ¿no? Poeta y novelista colombiana, perdió a su hijo Daniel en 2011. Daniel tenía 28 años y sufría esquizofrenia, una enfermedad mental que marcó profundamente su vida. Su muerte fue un golpe devastador para Bonet, quien volcó su dolor en el libro, Lo que no tiene nombre. En esta obra, ¿no? Ella habla pues con una honestidad desgarradora los días posteriores al suicidio de su hijo, reflexionando sobre la enfermedad mental, el estigma social y el vacío un poco como que deja esta pérdida, ¿no? Cuando la vives. Por su parte, Chantal Maillard, poeta y filósofa belga española, perdió a su hijo Daniel en 2003. También tenía 28 años cuando decidió quitarse la vida lanzándose desde un edificio en Barcelona. A diferencia de Bonet, Maillard no escribió un testimonio directo sobre la muerte de su hijo, sin embargo, como que abordó el duelo desde una perspectiva poética y filosófica en obras como Hilos y La herida en la lengua. En estas obras, ella explora el sufrimiento humano como una experiencia universal e inevitable, integrando conceptos del budismo para reflexionar sobre la impermanencia y el vacío. Aunque ambas autoras procesaron sus pérdidas de maneras diferentes, ¿no? Como que Bonet le da un testimonio algo más, o sea, un estilo narrativo más testimonial y Maillard un lenguaje poético-filosófico, sus caminos terminaron cruzándose. Y bueno, el vínculo entre ellas empieza en junio de 2017. Fue Maillard quien tomó la iniciativa tras leer Los Habitados, un libro de poemas de Bonet, al descubrir que ambas compartían una experiencia idéntica, la pérdida de su hijo Daniel. Entonces decidió escribir un correo electrónico y en el mensaje le relató su propia tragedia y expresó su asombro ante lo que parecía una conexión casi sobrenatural. O sea, es que yo me imagino a Chantal Mayarte en su casa leyendo ese libro y diciendo, o sea, ¿cómo puede ser que esta mujer escriba sobre mi pérdida? Bonet recibió este mensaje o sea, con gratitud, ¿no? Y... Ay, que se me ha ido. Sí. Aunque ya conocía la obra de Maillard, ¿no? Y la admiraba mucho, no esperaba que sus vidas estuvieran marcadas por esta coincidencia. A partir de ese momento empieza una correspondencia entre ambas autoras que trascendió lo literario, ¿no? Y compartieron reflexiones sobre el duelo, la maternidad y el acto mismo del suicidio. Después de esto, ¿no? Ellas deciden hacer como un proyecto común que se llama Daniel, Voces en el Duelo. De ese encuentro, ¿no? Surgió esto, la idea de poder explorar el duelo desde perspectivas poéticas o a través de la narrativa. En octubre de 2018 participaron juntas en una performance que recibía este título, Daniel, Voces en el Duelo, presentando en el Festival de Poesía Irreconciliables en Málaga. Y durante esta presentación, Bonet, vestida de blanco y Maillard de negro, leyeron poemas dedicados a sus hijos fallecidos mientras dialogaban sobre la experiencia del duelo. Este evento como que marcó el inicio formal de su colaboración literaria y en 2021 publicaron Voces en el Duelo, editado por Vaso Roto Ediciones. Este libro como que reúne los textos previamente publicados por ambas autoras, organizados para dialogar entre sí.
La estructura del libro, que bueno, yo no lo he leído, pero sí he buscado información, ponía que reflejaba como las diferencias estilísticas entre ambas autoras, ¿no? Los poemas de Monet son como más claros y directos, cargados de imágenes cotidianas, y sin embargo, los de Maillard son como que más abstractos, introspectivos, ¿no? O tienen como mucho simbolismo filosófico y espiritual. Ambas madres abordaron con valentía, ¿no? Todo este tema y me parece, no sé, me pareció como interesante dar a conocer esta historia, aparte de que aluciné como que hubiera tanta conexión entre ambas. Y quería, pues eso, como hablar sobre este librito que creo que puede estar muy bien. Tía, qué interesante esto. Mm, sí, Y qué carrusel de emociones este podcast también, porque tam- hemos pasado de Titibilus al Dramón total, máximo. total, un poco, sí. Bueno, no, no, pero ostras, qué fuerte, ¿no? Ver toda esa coincidencia y a la vez, o sea, entendedme, ¿no? Pero qué bonito tener a alguien que haya pasado exactamente por lo mismo que tú y te pueda entender en una situación que pienso que si viéndola desde fuera es muy difícil, ¿no? Que tú puedas comprender por qué está pasando esa persona y tener a alguien que le ha pasado exactamente lo mismo, con quien puedes, pues eso, ¿no? Apoyarte y compartir y sanar juntas de alguna manera. Sí, o sea, de hecho, Mayar como que llegó a mencionar alguna vez en alguna entrevista que le hicieron, ¿no? Que al final como que ese dolor compartido es menos propio, o sea, que ya no eres tú, sino que pues existe algo de colectividad en esa experiencia. Pasamos a la última curiosidad de hoy. Yo os quiero hablar muy brevemente de, a ver si lo digo bien, Yola Bocaflot, ¿vale? Que es la tradición de regalar libros y pasar la Nochebuena leyendo en Islandia. Entonces, etimológicamente, Yola Bocaflot significa avalancha de libros por Navidad. Y más que a una tradición en sí, lo que hace referencia es a la costumbre que tienen las editoriales islandesas de cuadrar el lanzamiento de muchas novedades para justo antes de Navidad. Y esto ocurre porque en Islandia es muy típico regalar libros por Navidad, ¿no? En vez de un pijama o unos calcetines, que sería como el regalo typical Spanish, pues ahí es regalar libros. Entonces, con esta tradición barra costumbre, lo que ha pasado gracias a Instagram, TikTok y esta manía que tenemos de romantizar hasta un resfriado, pues que han cogido un término que realmente es como puramente comercial, ¿no? Es el equivalente del Papá Noel rojo de la Coca-Cola y nos lo han vendido como si se tratase de una festividad, pues como lo de las uvas de Nochebuena o sea, no sé cómo deciros, ¿no? Como si fuese una fiesta en sí misma, cuando simplemente, pues eso, es como una costumbre, ¿no? Es como un regalo típico de esa época. Y al ser un regalo típico, pues hay muchas novedades justo antes de Navidades. Y así como curiosidad, esta costumbre realmente tampoco es tan ni tan ancestral. Dataría de mediados del siglo pasado y empezó a hacerse porque se ve que en Islandia una de las pocas cosas que no estuvo racionadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial fue, curiosamente, el papel. Entonces, pues me imagino que igual una caja de chocolates valía tu primogénito y medio del segundo hijo y un libro pues era mucho más asequible y pues se convirtió en un regalo popular. Aclarar, antes de pasar a la siguiente sección, que este último facto no ha sido comprobado por ningún historiador, entonces no sé si es correcto. Si no lo es, pues mandadme un DM y yo emito un comunicado desmintiendo lo que sea, ¿no? Pero esto es lo que yo he encontrado sobre esta festividad. Qué fuerte, no lo sabía. O sea, me parece como una costumbre bonita, ¿no? Pero claro, siempre está ahí el mercado, amigos, para adueñarse de todo lo que, de lo que puede sacar. A ver, claro, el mercado funciona como funciona, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay como esta costumbre y el mercado pues aprovecha de, oye, si van a regalar libros, pero Claro, aquí pasa lo mismo, o sea, total, en total. abril, ¿sabes? Y en mayo, como hay ferias y fiestas que se regalan libros, pues novedades como churros. O sea, yo también entiendo Total. que si tú vas a lanzar un libro, pues lo vas a lanzar cuando sabes que se va a vender más. Sí, y hablando de novedades literarias,
Claro, como llega pues San Jordi y la Feria del Libro, hemos decidido traer algunas de las novedades literarias que nos gustaría leer o que tenemos ahí fichadas que van a lanzar algunas editoriales. Yo he metido una ahí con calzador un poco, pero os voy a hablar de cuáles son las que me han interesado a mí. He elegido un libro de Tránsito Editorial que se llama Las costuras invisibles, que este sale el día 2 de abril, es de Jenny Terpoleo y dice un poco así, una mujer que cuida a su abuela cuando su madre y sus dos tías parten de viaje. Durante ese tiempo, la narradora cae en la tentación de ensamblar los olvidos de la mujer de 85 años que está perdiendo la memoria. Entonces, como que es un libro que, bueno, invita un poco, ¿no?, a reflexionar con agudeza sobre la familia, el tránsito generacional y el tejido impalpable de la memoria. Entonces, a mí esto me ha parecido como bellísimo, ¿no? Y a ver qué tal. Además, todo lo que publica Tránsito como que tiene muy buena pinta, siempre. Ujú. Después, Amamos a Tránsito. total, después de Cunsoni, que este sale el día 7 de abril, he elegido un libro de Gemma Ruiz Palá porque me encantó Nuestras Madres y ahora va a publicar Aulagas, que pone que narra la vida de tres mujeres diferentes generaciones a lo largo del siglo XX entre la Cataluña rural y urbana. Un relato conmovedor sobre estas mujeres, un homenaje necesario a su resistencia y su legado. Así que, bueno, un poco en la línea de Nuestras Madres también, ¿no? Que yo creo que es algo que hizo muy bien en la otra novela. El siguiente libro sería, que este ya está publicado, este es de Las Afueras y es de Alejandra Moffat, se llama Mambo. Mm. Y bueno, pues va de una familia en el sur de Chile que vive pues durante la dictadura de manera clandestina. Entonces Ana, la hija pequeña, es la que nos va narrando, ¿no?, como la historia en la que pone la imaginación y el juego operan como agentes mitigantes del horror de esos años. Un texto sobre el impacto de la dictadura militar en la intimidad familiar y sus diferentes generaciones. Y el último, súper rápido que he colado, este ya es de una editorial más grande, sale el 30 de abril, pero bueno, es que Lumen va a publicar un libro de Natalia Ginsburg que se llama Las palabras de la noche. Y pone que es en un pueblo de Turín, después de la Segunda Guerra Mundial, unas cuantas familias de la burguesía piamontesa luchan por salir del dominio del fascismo y cumplir el papel y las aspiraciones que les han sido asignados. Así que, bueno, pues a ver qué tal, porque claro, yo familias, historias familiares, fascismo, todo lo tiene. No, y además es de Ginsburg. Claro, entonces a ver qué tal. Es un pleno. Bueno, yo las novedades que quiero leer realmente que se publiquen en abril solo tengo una. El resto son libritos que se han publicado en el último mes aproximadamente, pero que bueno, que para mí siguen siendo novedades, porque también tenemos como esta visión de si no salió ayer no es novedad y eso tampoco es, ¿no? La primera novedad que os traigo es la única que realmente se publica en abril, no sé qué día exactamente, pero bueno, sale este mes que viene. Bueno, este mes que viene, este mes ya, porque esto se emite en abril, y es de la editorial Impedimenta. Es en la novela El hada en mayo, de Antonia White, que es un libro que originalmente se publicó en 1933 y fue, bueno, un auténtico escándalo, ¿no?, en la sociedad británica de la época, porque, bueno, se trata como de un Bildungsroman, como se llame, ¿no?, una novela de estas como de crecimiento, que pues critica un poco, ¿no?, la educación de una joven católica inglesa a principios de siglo XX. Entonces os podéis imaginar la vaina un poquito. Y básicamente trata de Nanda Gray, que es la hija de un católico que recién se ha convertido, que la envían a estudiar al convento de las Cinco Llagas a las afueras de Londres, donde pues, los estudiantes reciben una educación católica muy severa en la que lo que buscan, ¿no?, es que tú te calles y seas súper sumiso y si no, pues bueno, hay consecuencias. Entonces, pues en este ambiente de mierda, hablando claro, Nanda encontrará refugio en la literatura
y en las amistades que hará allí, ¿no? Como en un intento de escapar, aunque sea mentalmente, pues de toda esta opresión tan rancia, ¿no? Del sitio en el que está. Y bueno, la siguiente novedad que quiero leer en este mes o los próximos meses es un librito de Sigilo Editorial que salió en febrero, finales de febrero, principios de marzo de 2025, o sea, hace nada, que se llama Budín de Cielo de María Luque. Entonces, es un libro que he estado viendo bastante por redes, tiene una portada súper bonita, como todas las que hace Sigilo, y tiene pinta de ser como una historia, ¿no? Súper luminosa y que te deja el corazón calentito y a mí me encantan las cosas oscuras y dramáticas y esto, bueno, ya noticia para nadie, pero sí que es verdad que a veces necesito un respirito y sobre todo ahora, ¿no? Que llega la primavera, que los días vuelven a alargarse un poco, como que apetecen lecturas un poquito más, no sé, más soft. Esta novela va de Rosa, que es una profesora de matemáticas jubilada, que vive sola en un apartamento que da a la calle, ¿no? Tiene mucha luz y tal, y que visita con regularidad a su médico de cabecera y se preocupa por su vecina Norma, que aunque es menor que ella, pues está bastante jodida de salud y no, no está tan tranquila, ¿no? Es una mujer que nunca se ha llegado a casar, pero que tuvo pues varios novios y tuvo un gran amor. Es una mujer a la que le gusta mucho cocinar, le gusta mucho recibir noticias pues, de los que fueron sus alumnos y que tiene un don que, pues que la hace disfrutar mucho también, que es que puede hablar con las flores y los pájaros. Entonces, esta novela, pues como ya habéis visto, no es que tenga una gran trama, ¿no? No es que sea una trama compleja ni nada trepidante, pero pues es eso, ¿no? Como una novela pues ligerita, fresquita, como muy luminosa, tiene pinta de ser súper tierna, de estas como que se fija, ¿no? Y ensalza un poquito las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Esa luz y esa alegría que hay en lo cotidiano. Y ya os digo, o sea, no es un estilo de novela que yo suela leer siempre, pero sí que de vez en cuando me gusta tener libros así. Ahora hace poquito que he terminado La segunda avenida de Hilda Bustamante, que también va un poco en esta línea y ha sido maravilloso. Entonces, bueno, este está en mi lista. Y la última, también novedad entre comillas, porque se publicó hace un mes o dos, pero novedad reciente que quiero leer próximamente, es un librito que ha publicado Cabaret Voltaire, que se titula La vendedora de niños, de la escritora Gabrielle Whitcomb. Entonces, esta es una novela epistolar, o sea, son cartas, que ocurre pues durante la Revolución Francesa y el periodo del terror que siguió a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, es una novela que son las cartas de Marguerite P., que digamos que es como la madame de un burdel que comparte con su amiga y aprendiz, bueno, aprendiz del oficio, ¿no? Que se llama Luis. Entonces, la novela está definida como sadística en el sentido de que toma influencias de la escritura del Marqués de Sade y, bueno, pues tienes como toda una galería de personajes súper esperpénticos en una ciudad como fantasmagórica donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucho barullo político y no sé, realmente es un libro, o sea, solo por la portada y el título digo, yo tengo que leer esto, pero luego al ver de qué iba digo, jolín, es una época sobre la que no suelo leer mucho y me apetece un montón. Tiene muy buena pinta, o sea, todos los libritos. Y este, el de Gabriel Wicktop, también. Porque además yo Sí, creo que ella es peculiar en la forma en la que tiene de contar las historias. yo no he leído nada de ella todavía, tengo fichado este que ha salido hace poco y luego el anterior, que era algo del necrófilo, una movida Ah, así, sí, sí, sí. ¿verdad? No me acuerdo del título, pero también, o sea, son títulos ya que con el título y la imagen de la portada, muy bien Cabaret Voltaire, dices, hostia, esto es mi rollo. Y no la Sí, he leído todavía, pero pinta que nos gustaría. sí, sí, sí. Vale, pues ahora como para acabar este episodio, hemos decidido recomendarnos un libro cada una, ¿no? Que creemos que le podría gustar, sobre todo pues por esto, ¿no? Aprovechando un poco
que es la Feria del Libro y Sant Jordi, por si tenemos previsto comprarnos algún librito o autorregalárnoslo. Y yo he elegido un libro que he leído recientemente y que creo que te gustaría mucho, que es Mestiza de María Campbell, que ya comentamos que, bueno, que lo querías leer y es que después de leerlo creo que sí. Yo lo leí porque, bueno, he visto una serie que se llama Little Bird y que también aprovecho desde aquí como para que la veáis, que en esa serie refleja un periodo de la época, o sea, de la historia en Canadá, que se conoce como 60 Scoop, durante los años 60, en el que el gobierno de Canadá sustrajo a más de 20.000 niños a las familias indígenas porque consideraban que no eran aptos, ¿no?, para cuidar de esos niños. Entonces, aunque el libro de María Campbell no va como en esa línea, se ven testimonios pues, de gente cercana, incluso sus hermanos, ¿no?, que se los llevaron servicios sociales, de todas las consecuencias que ha tenido la colonización hacia la población indígena en Canadá. Y bueno, pues ha sido un libro que me ha gustado mucho y que creo que casan muy bien, ¿no?, con la serie. Yo, o sea, tengo apuntado ese libro desde que te lo vi y la serie desde que me hablaste de ella, porque, Mm. o sea, aparte de que es el tema este en sí, ¿no? Como de, al final habla pues eso de raíces, de identidad, es un poco el trasfondo que tienen este tipo de historias. Claro, yo estuve viviendo un tiempo en Canadá, entonces aprendí como, no de primera mano, porque esto nos sigue ocurriendo, pero una de las cosas que más me sorprendió de cuando estuve allí fue aprender, pues eso, ¿no? Sobre lo que llamaban las boarding schools para los hijos de las personas indígenas y como toda esta trama de que al final no deja de ser un robado de niños, ¿no? Una Sí, forma sí. de eugenesia, de apartamos a estos niños de sus familias y los educamos, ¿no? Para civilizarlos, comillas infinitas para los que no me estáis viendo, y es totalmente atroz. O sea, aparte de que en las escuelas a las que llevaban a estos niños se les prohibía usar cualquier tipo de vestimenta o elemento de su tribu, de su cultura, se les prohibía hablar en su lengua materna, se les daba una educación muy básica, en plan a las niñas se les enseñaba a coser y a cocinar, o sea, no es tampoco que le estés dando una educación a estos niños, es que no hay ni esa excusa. Y en condiciones súper insalubres. O sea, de hecho, yo cuando estuve viviendo allí hubo bastante escándalo porque se encontraron como restos de huesos de como 60 niños a las afueras de lo que había sido una escuela de estas por Alberta. Y la última de estas escuelas creo que se cerró en los años 80. Sí, es que o sea, es muy fuerte. Yo no conocía este contexto, ¿no? Y aluciné con la serie, ¿no? Sobre todo porque es lo de siempre. Es decir, tú lo estás mirando desde tu posición de blanco y de cómo tú crees que debería ser la educación y no respetas, ¿no?, el hecho de que haya familias que decidan vivir de otra forma que no es la tuya, ¿no? Y que eso sea como motivo suficiente para cometer ese tipo de crímenes. Bueno, es que me pareció terrible. No, no, es horrible. Y bueno, tía, gracias por la recomendación. Ya está súper apuntado. Me he estado debatiendo entre dos recomendaciones para ti. Uno es un librito que he leído hace poco, que ya sabes cuál es, que sé que te encantaría y lo tengo muy fresquito. Y otro es un librito que leí hace años, que creo que tampoco has leído y que también creo que te encantaría. Entonces, te los voy a recomendar los dos súper rápido porque Vale. vamos muy bien de tiempo hoy. El que he leído hace poco, ¿vale? Es La sangre de la aurora, de Ujú. Claudia Salazar Jiménez. Es un librito muy corto de la editorial Malas Tierras y básicamente trata sobre el conflicto armado interno de Perú de los años 80-90, desde la perspectiva de tres mujeres que pertenecen a clases sociales distintas, ¿no? Entonces tenemos una fotoperiodista que sería como de clase media, media alta, que vive como en una burbuja de fiestas así súper glamurosas y tal, pero que por su trabajo decide que ella quiere ir a la zona rural de Perú, donde están ocurriendo la guerrilla en ese momento, como a documentar qué está pasando exactamente, ¿no? Luego tenemos a una mujer que era también clase media, esta más bien media baja, que trabajaba como educadora social en las zonas rurales de Perú y que día a día está en contacto con la miseria y la falta de recursos y el abandono por parte del gobierno central. O sea, estamos hablando de poblaciones enteras sin agua corriente, ¿sabes? Viviendo en chabolas, condiciones muy insalubres.
Y pues esta mujer, cuando empieza a surgir como este movimiento revolucionario, que será lo que, o sea, en la novela no lo llegan a mencionar por el nombre, pero o sea, históricamente lo podemos situar, es lo que acabará siendo conocido como Sendero Luminoso, que se acabó convirtiendo en un grupo terrorista, pero que bueno, un poco la idea que tenían era como hacer la revolución comunista, ¿no? Entonces, pues esta mujer, frente a esta realidad, dice, yo tengo que hacer algo. Entonces abandona a su familia y se va a la guerrilla al monte. Y por último hay un personaje que es una campesina de un pueblo que tampoco, o sea, la novela es como muy fragmentada, muy poética, por eso creo que te gustaría, juega mucho como con las onomatopeyas y tal, y yo o sea, entré a ella a ciegas, sabiendo 0 unidades de cosas sobre este conflicto armado, la leí así un poquito a ciegas y la leí para un club de lectura, entonces luego la pudimos comentar entre todas y luego investigué un poco más sobre los hechos históricos que relata, ¿no? Entonces, como para contextualizar todo. Y es cuando descubrí que, bueno, esta campesina se supone que vive en una zona de Lucanamarca donde hubo una masacre muy sonada durante todo este conflicto. Entonces, bueno, tienes como las tres perspectivas y lo que el mensaje de fondo de esta novela es, bueno, cómo es el papel, ¿no?, de la mujer en los conflictos armados y un poquito como que realmente no importa de qué bando estés porque siendo mujer vas a salir perdiendo sí o sí. Y bueno, o sea, por la temática, por cómo está escrito, porque ya te digo, fue un libro que me acerqué, que no es que ni conocía el libro, ni la autora, ni nada. Lo abrí y desde el primer párrafo dije, esto a Marta le va a gustar. Tía, qué Es guay. que es tal cual. Entonces, yo te recomendaría este. Y luego otro libro que creo que no has leído es Bosque de Noche, de Juna Barnes, No. que es, o sea, está como considerada la primera novela de temática abiertamente sáfica. Eh, y se publicó a principios del siglo pasado. La autora es contemporánea de Virginia Woolf y de todos los modernistas. Entonces, bueno, es como la historia, hay como varios personajes no entrelazados y ocurre, si mal no recuerdo, como en París, o sea, el París este decadente del cambio de siglo. Y el núcleo de la novela es la relación entre la protagonista y una mujer que se llama Robin, que es como el prototipo está así como de musa parisina de principios de siglo, ¿no? Como una mujer pues muy bella, como una socialité, ¿no? Que es el perejil de todas las salsas, pero también es muy inestable, entonces amar a alguien así pues es sufrir, porque sí. Sí. Entonces, esta creo que te gustaría mucho porque sé que a ti, o sea, todas las novelas flujo de pensamiento que juegan con el lenguaje te molan un montón y yo creo que te gustaría por esto. Qué guay. Tiene capítulos preciosos. Muchas gracias. Me las voy a apuntar. La de La sangre de la aurora, cuando me hablaste de él, fue como, es que necesito leer esto. Además, cuando me pasaste ese fragmento, pero el de Juna Barnes no lo conocía, así que también me lo apunto. Porque además como que las relaciones entre mujeres también en las historias me gusta mucho, ¿no? Porque es algo que pues igual vemos menos. Sí, bueno, de hecho estas dos novelas tienen o sea, hay como esta temática en la de La sangre de la aurora, es uno de los personajes que también es lesbiana, entonces hay algún pasaje, ¿no?, relacionado con esto, no es el centro de la novela, pero también aparece el tema. Y luego esta es guay porque es eso, ¿no? Es como la primera novela que abiertamente trata este tema sin, o sea, no es que sea la primera novela, cosas por su nombre, ¿no? Y esto está guay. Y es que es lo que tú dices, es un tema que no se ve tanto, sobre todo cuanto más para atrás vas tirando, ¿no? Mm. Entonces, siempre está guay. Bueno, pues este sería el episodio loco de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado con las curiosidades, que os hayáis apuntado alguna recomendación a leer. Estamos abiertas a lecturas conjuntas, si alguien se anima. Y bueno, pues para cerrar el episodio, antes de irnos, como siempre, preguntarte qué estás leyendo ahora, Marta. Pues mira, ahora mismo estoy leyendo Retahílas de Carmen Martín Gaite porque era el libro que tocaba para el reto que estoy llevando a cabo y llevo súper poco, tengo que comentarlo este domingo y bueno, menos mal que es corto porque digo es que no me va a dar la vida, pero me está gustando mucho porque es como hay una mujer, ¿no?, de la familia que está falleciendo
y de repente se mensajean, que parecen unas cartas, ¿no? Aunque no entiendo muy bien en qué momento se las envían, porque hablan como de momentos presentes, no sé si es a posteriori o no, entre la tía y un sobrino. Entonces, bueno, como que se van relatando ahí distintas vivencias, secretos ocultos que han guardado durante todos estos años. Y bueno, pues es que Carmen Martín Gaite ambienta muy guay las historias, ¿no? Son como muy envolventes y siempre hay ahí como un misterio que no sabes muy bien por dónde va a tirar, juega un poco entre la realidad y la ficción, no sabes qué tanto es real y qué no, hay mucho simbolismo y bueno, pues está muy bien. Qué guay. ¿Y tú qué estás leyendo ahora, Seidi? Pues mira, yo estoy con un librito muy breve de relatos que se titula La Santita, está escrito por Mace Moscoso, que es un libro que estoy leyendo para el club de lectura que organiza Sinusia, una librería chulísima en Tarrasa eh, que tiene como varios clubes de lectura y tienen uno que se llama Territorio Sur, que leen autoras latinoamericanas. Qué guay. Bueno, llevo solo un par de cuentos, yo también lo comento este viernes, es muy breve, pero lo empecé hace nada porque es que no da la vida para tanto libro, ¿no? Entonces, bueno, llevo solo un par de cuentos, pero me está gustando muchísimo y mezcla como elementos culturales y folclóricos propios de la zona de donde es esta mujer, que ahora mismo no me acuerdo, o sea, perdón, no me acuerdo si era de Ecuador o de dónde era exactamente. Y los mezcla con elementos como de ciencia ficción, un poco. Entonces, es muy guay. El primer relato, por ejemplo, va como de un pueblito muy pequeño, como de campesinos, ¿no? Que están preparando la ofrenda para el Día de Muertos que hacen el 2 de noviembre, que es como que preparan un banquete, ¿no? Y luego lo cercan como con unas sábanas para que los muertos puedan venir a comer, ¿no? Y como tengan ese punto de contacto con los vivos. Pero, ¿qué ocurre? Que la noche en que los muertos vienen a comer el banquete, debido a la contaminación de las aguas que rodean al pueblo, por causa de una petrolera cercana que han abierto hace poco, entonces las aguas están contaminadas y los muertos han cruzado para el banquete, pero no pueden volver. Y entonces como que se unen fuerzas, ¿no? Los comuneros vivos con los comuneros muertos y los cangrejitos que habitan en las rocas que ahora están contaminadas e intentan pues cómo solucionar el evento, ¿no? Entonces es, no sé, me gusta porque tienen como cierta ternura, ¿no? Pero a la vez también, hostia, tiene una crítica social y ecológica bastante fuerte y no sé, me está gustando muchísimo. Tengo muchas ganas de terminarlo, ¿no? De leer todos los cuentitos y de comentarlo, sobre todo, que es la mejor parte siempre. Sí. Y luego he estado leyendo, que me queda muy poquito, pasa que ha sido un mes un poco complicado, entonces voy como leyendo muy a poco, muy en cuentagotas, pero sigo teniendo como 6 libros empezados, entonces está siendo un poquito caótico. Pero otro de los libritos que he estado leyendo, que estoy leyendo ahora de hecho y que estoy a punto de terminar, es Las Malas de Camila Sosa, que pues con elementos de realismo mágico, ¿no? Explica un poco la experiencia de la autora cuando llega a Córdoba y pues conoce como una comunidad de travestis prostitutas en la que ella pues encuentra a su familia elegida, ¿no? Y es como el hogar que nunca pudo tener. Entonces, bueno, está bastante guay. Sí que te tengo que decir que esperaba que me gustase más. O sea, me está gustando, pero no me está como volando la cabeza. No sé si porque, pues eso, tenía como muchas expectativas o porque me han hablado muy bien de este libro o por lo que te he explicado, ¿no? Que es en plan, es un mes que estoy con la cabeza así, voy leyendo muy de a poco y mi atención está como bastante dispersa, me cuesta un poco concentrarme, tengo muchas cosas ocurriendo a la vez. Puede que esté siendo por eso. Ya te digo, o sea, me está gustando, no es que diga qué coñazo de libro, ni mucho menos, pero sí que esperaba que me fuese como a impactar muchísimo más, me fuese como a atravesar mucho más y no está ocurriendo. Entonces, bueno. Bueno, es que a veces, o sea, pueden ser las dos cosas, ¿no? Y las expectativas a veces alrededor de un libro es que son malísimas. Pero claro, es inevitable que cuando te gusta un libro, no hablar de él como con esa pasión, ¿no? Y que luego igual eso juegue malas pasadas.
Bueno, yo soy consciente de que se le ha generado expectativas a gente que luego les han jodido libros, porque yo soy Sí, sí. justamente de cuando me gusta algo, no lo puedo evitar. Entonces, bueno, Mm. a veces pasan estas cosas. Pero bueno, llegamos así al final de nuestro episodio loco especial Libros a Gogo. Esperamos que, pues eso, que os haya gustado. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes individuales y en nuestras redes del podcast, por Spotify, YouTube y también por Instagram, donde vamos subiendo pues los libritos que hemos mencionado y todo esto. Y anunciaros de que a partir de este mes lanzamos una newsletter exclusiva a la que os podéis suscribir. Tenemos los enlaces en nuestros perfiles y bueno, pues básicamente hablaremos un poquito de pues cositas que hemos leído, que queremos leer y bueno, alguna sorpresita que nos vamos a contar porque entonces nos suscribís. Entonces, bueno, pues nos vemos por redes, nos escuchamos dentro de poco y pues nada, que tengáis muy buen mes de los libros, muy buenas lecturas y que sobre todo, leáis mujeres.